La hora 11 minutos en la República Argentina, y como habíamos anticipado, ya está la profesora Claudia Nigro con nosotros. Claudia, muy buenos días, gracias por venir. Muy buenos días para vos y para la gente de la radio y la audiencia, y muchísimas gracias por la invitación, porque la verdad es que ni sabía que... Perdón por lo que voy a decir, pero es porque vivo literalmente dentro de un cucurucho, decía yo al llegar. Digo que no sabía de la existencia de la radio y me dio mucha alegría que exista, que estén ustedes y que me hayan invitado también a participar. Para nosotros es un gusto, más allá de las coincidencias o no que uno pueda tener, pero la opinión siempre formada, fundamentada de Claudia es algo que se valora, y bueno, para nosotros es una alegría que estés aquí, tratando un tema que no es grato, que preferiríamos que no exista para no tener que abordarlo, pero que existe y hay que tratarlo. El tema es el trabajo esclavo y las derivaciones que puede tener. Decíamos, antes de ir a la última pausa musical, que si bien India, China, Pakistán y otros 6 o 7 países concentran casi 3/4 partes del trabajo esclavo que se conoce, porque al tratarse de una actividad ilegal, esas estadísticas a lo mejor no son del todo absolutamente confiables, existe hay presunción de la existencia en alrededor de 162 países, y le cabe también a la Argentina, y que hay 2 sectores en los que en la Argentina tiene alguna relevancia: el trabajo en el campo, por decirlo en términos corrientes, y la industria textil. Te damos el pie para comenzar por donde vos quieras, Claudia, tratar este tema. Bueno, lo primero que tendría para aclarar a la audiencia, y te decía Román antes de venir, es que yo no soy una especialista absoluta en el tema. Vos sabés que yo soy médica veterinaria, que coordino un espacio académico abierto a la comunidad que es la Cátedra Libre de Fauna Silvestre, que tengo una materia en la que soy profesora de 5º año de la carrera, y que además pertenezco al grupo asesor, digamos, del Movimiento Campesino Liberación. Entonces, sin ser una especialista en el tema, obviamente la relación que tengo con el modelo agropecuario que está vigente en la Argentina a partir de nuestro trabajo concienzudo y de mucho esfuerzo en la temática a través del Movimiento Campesino Liberación, digo, obviamente hay que incursionar en la cuestión del trabajo esclavo, porque como vos bien decías, en la Argentina el segundo lugar, digamos, el segundo ámbito en el cual se puede encontrar trabajo esclavo, y es alarmante, es justamente el que está vinculado con el trabajo en el campo en general, y en particular con el modelo productivo al que nos tiene sometido los gobiernos, digamos, ¿no? Desde la década del 70, si se quiere, donde hubo una preparación para lo que vino después, y los que le siguieron con una fuerte profundización en la década de los 90, donde ocurrieron los hechos más importantes relativos a este modelo, y donde hubo también muchísima desocupación y hambre, que es lo que son factores de riesgo que vinculan directamente al modelo con el trabajo esclavo. Y obviamente con este gobierno que una de las cuestiones que nosotros ponemos en discusión sobre algunas políticas de Estado que tiene es este fuerte apoyo a este modelo extractivista, ¿no? Esta clase de producción netamente extractivista, capitalista, que trae como consecuencia la discusión de este tema, que es lo que vos traes hoy a la radio. A propósito de eso, yo quiero recomendar, porque después soy distraído, me conozco y me olvido, la lectura de Agrocombustibles, la energía del hambre, un libro muy interesante que escribieron Claudia Nigro, Juan José Noste y José Luis Ligotti, que tiene, más allá de un posicionamiento, un caudal de información sumamente interesante, y en serio lo recomiendo para el tratamiento, en serio, valga la redundancia, de este tema que estaba mencionando Claudia. Claro, y tiene una vinculación, porque justamente la denominación de agrocombustibles no es al azar, ¿no? Sino que pone en discusión y trata de construir aquello de los biocombustibles, que ya vamos a tratar en un ratito, porque el prefijo bio
refiere a vida, y este modelo, si algo tiene, es que va en contra, para nosotros, va en contra de la vida en todas sus expresiones, ¿no? En la expresión humana también, lamentablemente. Entonces, también hay que tratar de interpelarlo desde lo semántico, como vamos a ver, con algunas cuestiones que traemos, para no mantener o para no seguir sosteniendo, también desde el vocabulario, desde la lengua, de las palabras, digamos, estas formas de dependencia intelectual, tecnológica, científica, económica, social y cultural. Es un aspecto que normalmente se pasa por alto, pero que García Canclini, si no me equivoco, hacía referencia a que ninguna tecnología es neutral, y entre ellas el lenguaje. Exactamente, ni la ciencia ni la tecnología son neutrales, yo comparto ese concepto absolutamente. Bueno, pero volviendo, aunque no salimos, pero digamos, retomando el eje para tratar de empezar a desarrollar el tema, lo primero que se me ocurrió pensar es que uno cuando investiga, yo tengo una fuerte experiencia en esta cuestión y tengo una metodología bastante incorporada, a pesar de que trato también de ponerla en cuestión, pero me sale solo. Digo, cuando uno empieza a investigar un tema, lo primero que hace es tratar de definir el concepto básico que lo caracteriza. Entonces, como decíamos que hablábamos del trabajo esclavo, la verdad es que si uno se pone a investigar un poquito sobre las cuestiones semánticas y de dónde proviene la palabra trabajo y vincularla con la esclavitud, y resulta que es una redundancia decir trabajo esclavo, porque la propia palabra trabajo viene del latín tripaliare, que deriva después en tripalium, y el tripalium era un instrumento de tortura utilizado para los esclavos que no querían someterse al régimen de esclavitud, que trataba de proponer sufrimiento pero no muerte. De eso se trata la tortura, ¿no? De mantener al torturado el mayor tiempo posible con vida para que sufra las torturas y acceda a lo que le están exigiendo o condicionando. Entonces, el tripalium era una serie de 3 palos, 2 palos cruzados y un palo puesto en el medio del eje de cruce de los 2 palos. Si uno googlea tripalium en este momento, mientras nos está escuchando, a través de internet va a ver la imagen del tripalium y el esclavo como crucificado al tripalium sufriendo las torturas. Entonces, la propia palabra remite, por un lado, a la esclavitud y por otro lado a la tortura. Entonces, el trabajo esclavo es per se, digamos, redundantemente, una tortura, una suerte de tortura. Y es cierto que es así, porque si además empezamos a investigar toda la cuestión de la esclavitud en el mundo y desde los tiempos inmemoriales, digamos, el esclavo es aquella persona que está sometida a este régimen y que pierde básicamente la libertad de poder elegir, la libertad a decir que no. Y en ese sentido, bueno, hay toda una tradición esclavista en la historia de la humanidad de la que debemos arrepentirnos absolutamente y pedir disculpas sin parar por los próximos miles de años que todavía nos queda de humanidad o que le pueda restar a la especie humana, porque el trabajo esclavo continúa hasta nuestros días, ¿verdad? Pero digo, respecto a la esclavitud, el trabajo esclavo modernamente ya no necesita del tripalium para ser ejercido, porque tiene maneras desde las más escandalosas, que es las que vamos a comentar en un rato, con el caso Argentina, que deviene del año 2011, que nos sorprendió y escandalizó a todos, pero también tiene, más modernamente, formas muy sutiles de someter a la esclavitud a las personas, ¿no? Y la verdad es que si yo me puse a pensar entonces desde dónde, y pensaba y reflexionaba, y esto es una serie de pinceladas respecto a la temática para que reflexionemos entre todos, no porque yo tenga la verdad absoluta, ni vos, ni nadie aquí de la radio, sino que estamos tratando de deconstruir esta cuestión con nuestros oyentes y por lo tanto proponemos ejes de discusión o de replanteamiento del tema, que no tienen por qué terminar cerrando en algo, porque este tema da para muchísimo y obviamente están faltando quizás algunos especialistas más específicos del tema. Pero yo digo y pensaba,
Cuando, por ejemplo, un empresario dueño de un comercio tiene un empleado de comercio que tiene que cumplir un horario, por ejemplo, el horario de la tarde de 4 a 7 de la tarde o 4 a 8 de la tarde, y cuando estamos ya en la hora de cierre, este empresario dueño del comercio le dice a su empleado que por favor se quede para limpiar el local porque mañana tienen que abrir y bla, 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 las excusas que pueda expresar en ese momento, y entonces este empleado, ante el miedo de perder el trabajo, el empleo, mejor dicho, porque obviamente el mercado laboral está muy difícil, porque no se accede a buenos trabajos, etcétera, etcétera, accede a continuar en su horario de trabajo pasado el horario de cierre y se queda una hora y media más y llega a su casa a las 9:30, 10 de la noche, a continuar con su vida, porque su vida no empieza y termina en este empleo, sino que continúa con la familia, pero él está obligado. No puede decir que no puede decidir en ese momento con libertad y amparado por las leyes que obviamente existen justamente para que esta clase de exigencias no existan, pero él tiene un temor y entonces accede y lo hace. Esto es, sin lugar a dudas, una manera solapada, muy sutil, muy elegante, muy invisibilizada, muy eufemística, de ejercer el trabajo esclavo, digamos, ¿no? Quizás sea un planteo que algunos puedan considerar un tanto extremista, pero pensemos en todas estas situaciones, y a mí me parece que esto de decidir sobre el horario o las horas de vida de una persona más allá de su espacio laboral es ejercer esta presión tripaliosa, que no da lugar a que el otro pueda efectivamente decir que no. Porque además, eso que vos estás planteando cambia el rol de figura y fondo. Uno dice, bueno, yo encuentro en el trabajo un medio para desarrollar mi vida, pero termina convirtiéndose el trabajo en el eje vertebrador del resto de la vida y le dedico espacios marginales. Exactamente. Cuando puedo, cuando me dejan, al resto de mis actividades y al desempeño de otros roles que me caben. Exactamente. El capitalismo tiene estas formas de explotación, las tiene muy aceitadas, muy bien desarrolladas, y cuando hablamos de trabajo yo siempre tengo en la cabeza la frase de Eduardo Galeano que dice que no es lo mismo vivir para trabajar que trabajar para vivir. Y uno realmente espera tener que trabajar lo suficiente como para poder llevar adelante una serie de necesidades o exigencias o deseos que tiene para la vida, sin llegar a esta situación de no poder decir que no, o de someterse a un régimen de esclavitud moderno y, como decíamos, eufemístico, como el que tratábamos hasta hace un ratito. Y bueno, en ese sentido entonces el trabajo esclavo existe desde que existían los esclavos. El régimen de esclavitud es muy viejo en la historia de la humanidad. Aristóteles hablaba que en Grecia estaba naturalizado que existiesen. La América precolombina también tiene datos en este sentido, porque los pueblos que existían, preexistentes al colonialismo, sometían cuando había guerras entre pueblos, ¿no? El pueblo que perdía era sometido en un régimen de esclavitud por el pueblo vencedor. Luego, cuando llegan los colonizadores españoles, someten a los pueblos, aún los vencedores, que pasan a ser esclavos de los españoles, ¿verdad? Recordemos, y en Córdoba hay iglesias hermosísimas que pertenecen al recorrido de las rutas jesuíticas, y hay una historia. Yo trataba de recordar y no me dio el tiempo para buscarlo, pero hay una iglesia en alguno de estos recorridos de Córdoba donde se cuenta la historia que para poder construirla no solamente se contó con mano de obra esclava india, sino que además se trajeron esclavos africanos negros para que pudiese terminarse. Llevó más de 100 años construirla. Está disponible para que la vayamos a visitar, pero no debemos desconocer el costo y la historia de sangre y crueldad que tiene este templo católico. Es decir, la iglesia, la espada y la cruz tuvieron su complicidad en la historia de la esclavitud en los tiempos del colonialismo, ¿no? Sí, es que, como vos mencionabas recién, estaba naturalizado y aceptado en sociedades que nosotros idealizamos en cierta manera cuando hablamos del origen de la democracia y esas cosas,
como la sociedad griega en tiempos de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, que además decía que la esclavitud la justificaba por razones económicas, decía que la esclavitud se iba a terminar el día que la máquina reemplace el trabajo del hombre. Claro, bueno. Hasta los años 70 uno tendía a creerle, claro, o tenía esa expectativa. Pero y aún hoy, donde es verdad que muchas máquinas han reemplazado a muchísima mano de obra, aún hoy continúa existiendo. No, por eso digo, hasta los años 70 del siglo pasado uno pensaba, podía ser en cierto modo optimista y pensar que efectivamente eso se iba a concretar con el apogeo del estado de bienestar y esa evolución, el deseo de llegar, los países que no estaban, el estado de bienestar no estaba desarrollado como en Europa occidental, pensar que en algún momento ese era el modelo a alcanzar. Bueno, desde la crisis del petróleo del 73-74 para acá, lo que hicimos fue retroceder. Exactamente. Y hoy convivimos con realidades como estas y el miedo de que sea todavía peor el futuro que lo que estamos padeciendo. Exactamente. Hoy. Es verdaderamente una tragedia, es un escándalo, en verdad, ¿no? Es un escándalo pensar y convivir, porque mientras estamos aquí hablando del tema en la radio, hay gente que está ejerciendo un trabajo esclavo, está siendo esclavizado, ¿no? En el sentido literal de la palabra. Y bueno, en la Argentina, para ir más de lo general todavía, como vos decías al principio del programa, Román, hay muchísimos países, o sea, yo pienso inclusive que es mayoritaria la cantidad de países que de alguna manera se ha visto o se ve vinculada con el trabajo esclavo, mal que nos pese. Y la región latinoamericana, nuestro querido continente, único e irrepetible, también adolece de estas tragedias, ¿no? Y si no, recordemos a Brasil, la historia de los garimpeiros en la búsqueda del oro, y actualmente la explotación de la caña de azúcar es también una fuente de trabajo esclavo muy importante. Y ahí ya entramos en otra cuestión que hablábamos al principio, ¿no? La explotación de la caña de azúcar para la producción de etanol y de bioetanol, este prefijo bio, aludiendo a la vida y teniendo al trabajo esclavo como soporte operativo, digamos, ¿no? Entonces esto es una flagrante contradicción que debe ser desmantelada y debemos desactivar estas palabras que lo que tienden es a sostener esta clase de sometimiento y de esconder el porqué, inclusive, de la altísima, excelsa, millonaria rentabilidad del modelo agroindustrial. Brasil o México con los cafetales, otro de los países que tienen también una historia terrible respecto a la cuestión del trabajo esclavo. Y finalmente nos vamos a la Argentina, donde, como bien dijiste, los talleres textiles, la industria textil está vinculada en primer lugar con el trabajo esclavo, y nosotros hemos sido testigos de estos incendios que ocurrieron en algunos talleres que provocó la muerte de algunas personas, o este descubrimiento sistemático de los talleres clandestinos, donde la gente duerme y come en el mismo lugar donde trabaja, no puede acceder no puede salir de allí, y vienen con promesas de trabajo que después no se condicen con lo que les ofrecen y tienen sí que ver con esta pérdida de la libertad y este sometimiento esclavo, por salarios míseros y con un destino absolutamente incierto. Y entonces también uno debe preguntarse, ¿no?, a la hora de consumir ciertas marcas de ropa, inclusive de ropa deportiva, cuál es el origen que tienen, porque hay marcas deportivas que ya se ha demostrado que tienen que ver con el trabajo infantil, y uno puede de alguna manera aportar su pequeñísimo granito de arena evitando comprar esas marcas. De hecho, yo voy por el decrecimiento, que es el consumo de lo mínimo necesario, pero digo, en tanto y en cuanto esto no es posible, por lo menos uno debiera, como consumidor activo y responsable, debiera estar en conocimiento de la historia que existe atrás de la producción de determinados productos. Bueno, hablaste de decrecimiento recién, te saco un poquito del tema, pero no tiene tanto, que ver. Absolutamente. ¿Por qué temas como el decrecimiento programado, planificado, o las ciudades en transición, son temas que no figuran en la agenda, que se discuten y acaloradamente, por ejemplo, en el Parlamento francés? Sí. Las ciudades en transición, digamos, el movimiento nace en Inglaterra, pero acá no llegan noticias
pero ni remotamente figura en la agenda política argentina. No figuran en la agenda política argentina y es la verdad que es una fortuna, digamos, que podamos acceder por las vías alternativas, ¿no? Y en ese sentido sí yo rescato el papel de Internet y de las redes sociales y de los medios de comunicación alternativos, porque estos sí hacen un buen uso de estos espacios, poniéndonos al tanto de estas cuestiones que vos decís. Pero me parece que no es un parecer muy personal, obviamente, me parece que no figuran en las agendas políticas porque los gobiernos de América Latina están absolutamente emparentados con el capitalismo. Algunos un capitalismo, como les gusta llamar, más humano. El capitalismo no tiene nada de humano, pero bueno, algunos, quizás no profundicen demasiado, otros toman algunas medidas muy progresistas. Por ejemplo, el Evo Morales, digo muy cariñosamente y con respeto y admiración, cuando le hace a la tierra un sujeto jurídico, pero también paralelamente tiene esta historia del Tipnix y el pasaje del gasoducto por tierras que están en manos de pueblos aborígenes, y que podría causar un desastre ambiental muy importante. Entonces estas contradicciones siguen existiendo y en la propia Argentina tenemos estas cuestiones, ¿no? La minería a cielo abierto, el fracking y el modelo de cultivo, de monocultivo extractivo, de agricultura intensiva, tienen que ver con un fundamento capitalista que además no permite discutirlo demasiado, ¿no? Cuando uno ve que la presidenta se reúne con empresarios de Monsanto, estos son demostraciones, muestras, expresiones explícitas de esto que sucede. Yo no pienso que esto no pueda ser cambiado, yo pienso que se puede cambiar, inclusive desde el gobierno o desde los gobiernos que ocupen el lugar de autoridad máxima para nuestro país, para nuestros países y para la región, porque las cosas no son así, las cosas están así, o sea que podemos cambiarlas. Qué importante eso. Bueno, vos hacías referencia a la semántica. Las cosas no son así, están así. Parafraseando a Paulo Freire, Román. Suena al que lo escucha rápido, como al pasar, suena parecido, pero hay una diferencia sideral y te marca la actitud frente a un problema. Algo que es así no lo podés cambiar. Algo que está así, pero puede ser distinto, te predispone de otra manera para afrontarlo. Pero para eso, Román, es necesario, yo diría, es imprescindible la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Si no hay una demanda fundada para que cambien las cosas no cambian. Entonces, ¿de qué sirve? Yo puedo portar el estandarte de la lucha que llevo adelante por una serie de cuestiones, contra las fumigaciones aéreas, lo que fuese, que toda la gente me conoce por eso, pero si yo me doy vuelta y no hay nadie atrás mío que fundamente esta demanda, probablemente se rían de mí y hagan como hicieron en muchas oportunidades, decirme, me pueden tachar de fundamentalista, loca, qué sé yo, idealista, y lo que fuese, y la lucha no pasa de una anécdota, digamos, ¿no? Que idealismo pueda ser pronunciado como un agravio, a mí realmente me pone, me saca de sintonía, porque si ser idealista, te dicen idealista para descalificarte, yo creo que habla peor del que lo está diciendo que el acusado, entre comillas, de idealista, ¿no? Realmente. Sí. Claudia, vamos a ir a una pausa musical, cómo no, y seguimos charlando. La hora 11:47, se nos pasó el tiempo volando. Seguimos charlando con Claudia Nigro y algunos, como se nos ha comprimido el tiempo, algunos apuntes importantes que quería señalar de Claudia. No puedo dejar de decir que en Argentina, además de los talleres textiles, hay trabajo esclavo en la trata de blancas, obviamente, y los sectores para la prostitución, ¿no? Y los sectores más vulnerables vinculados a esta cuestión, las mujeres y los niños, obviamente, ¿no? Y el trabajo rural. Y dentro de lo que es el trabajo rural, Román, la agroindustria, no hay que dejar de nombrar a Nidera, Monsanto, Pioneer, Don Mario y Nuestra Huella, que son los que efectivamente
han sido encontrados como algunos de los protagonistas del trabajo esclavo en la Argentina vinculado a la actividad rural, ¿no? Con salarios miserables, etcétera. Y el trabajo infantil vinculado al trabajo rural por una serie de factores de riesgo como la pobreza, la violencia intrafamiliar, la permisividad cultural, pero también aspectos vinculados a la cultura, porque en el campo es muy común que los niños trabajen acompañando a la familia, y hay una cultura digamos, lo que tienen introyectado es que el niño se incorpora al trabajo familiar desde muy pequeño, y entonces eso es aprovechado para llegar a las condiciones de trabajo esclavo. En Argentina hay no menos, hasta el año 2011, supongo que habrás encontrado las mismas cifras, 150.000 trabajadores temporarios vinculados al trabajo rural, de los cuales el 60% está en negro, y el trabajo en negro es trabajo esclavo, no hay vuelta que darle. Y las principales provincias vinculadas a esto, el profundo sur de la Patagonia, pero también Jujuy, Entre Ríos, Formosa, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Mendoza y Buenos Aires. Estaba pensando la expansión de la frontera agrícola ha generado, subsiste el trabajo esclavo en el ambiente rural, en estas provincias, por ejemplo, sí, que vos mencionabas, pero la expansión de la frontera agrícola también ha generado la mano de obra o la materia prima para la explotación urbana. Sí, gente que ha tenido que emigrar. Exactamente. Y ha caído, sale de la explotación en el ámbito rural para caer en la explotación en el ámbito de la ciudad, en el urbano. Para ir a abastecer a las textiles, por ejemplo, ¿no? a los talleres clandestinos, entre otras cuestiones. Exactamente. Y no quiero olvidar, y tengo que mencionar, por un lado, a los niños bandera. ¿Te acordás aquel escándalo que fue descubierto allá por el año 2000? Ahora me hago un blanco, 2008 creo. Bueno, pero el que lo puso en discusión fue el periodista rosarino, historiador, investigador, amigo nuestro, seguro que tuyo también, que es Carlos del Frade, y ocurría en el norte de Santa Fe, ¿no? Los niños bandera, para que la gente sepa, son aquellos niños y niñas que eran banderas humanas puestas en el campo para marcar el límite hasta donde debía llegar la avioneta fumigadora. Y eran fumigados, ¿no? Flagrantemente. Y les pagaban 25 centavos la hectárea si era un pulverizador terrestre y 50 si era un pulverizador aéreo. Entonces, cuando digo que el modelo productivo está vinculado con el trabajo esclavo, tengo evidencias que son fácilmente confirmables, digamos, a través de una búsqueda que se haga en internet, los niños bandera. Y más modernamente, en el año 2011, ustedes recordarán, fue tapa de Página 12, el caso el próximo 30 de diciembre se cumplen 3 años, el caso de las grandes traders exportadoras de productos agropecuarios, y en este caso particularmente Nidera, cuando fueron encontrados en San Pedro casi 1.000 personas, en la localidad de Santa Lucía, si no me equivoco, fue eso. Muy próxima a San Pedro, a 30 kilómetros, 40 kilómetros desde la localidad de San Pedro. Exactamente. Nidera fue denunciado por evadir impuestos por 300, una cantidad de millones impresionantes, y lo que se encontraron fueron, como dijimos, adultos y niños traídos desde provincias del norte, alojados en trailers de chapa, en los que dormían hacinados de a 20, jornadas laborales de 10 horas, incluido el día de Navidad, y bajo el sol, bajo el rayo del sol, sin luz, sin agua potable, tenían que transportar el agua para poder bañarse en bidones de herbicidas. Fíjate vos, ¿no? La paga obviamente difería muchísimo, por supuesto, de lo que correspondía, de lo que había sido registrado como tal. No podían salir de los límites de la propiedad en la que trabajaban, no conocían cuál iba a ser su remuneración y debían pagar lo que comían. Por ejemplo, una bolsa de papas les cobraban o eran cobradas en 80 pesos, 65 pesos por una bolsa de cebolla, 54 pesos por un pollo, 17 pesos por un atado de cigarrillo y así. El ministro de Trabajo provincial de aquel momento, Oscar Cuartango, dijo que estos hechos rozaban el crimen de lesa humanidad. Y el rabino Bergman hablaba justamente de que esto era lo más parecido a un campo de concentración que él había visto, ¿no?
Y también lo dijo el médico Julio Caraballo, director de bromatología de San Pedro en ese momento, condiciones que eran las de un campo de concentración. Porque además bueno, esos precios que vos estás dando, Claudia, eran, ¿qué fue? ¿El año 2010 eso? 2011. 2011. 2011. Ahora, escuchá la historia de Nidera. Nidera es una compañía transnacional, líder en el mercado argentino de semillas, uno de los mayores exportadores de aceites, de cereales y de oleaginosas. Su participación ronda el 10% del total de las exportaciones argentinas para esos productos. Fue la primera que en el año 96 obtuvo la autorización para liberar al consumo humano y animal la soja transgénica resistente al glifosato. Gracias, por supuesto, a Felipe Solá, que está dando 96, vueltas por los medios de comunicación en el 96. Sí, comercializa insumos agrícolas, opera en fletes marinos, produce fertilizantes, herbicidas y fungicidas. Y lo más interesante es que además Martin Mayer-Wolf, que es el presidente de Nidera Global, es una de las familias fundadoras de Acción Internacional, una organización privada sin fines de lucro cuya misión es ayudar a salir a la gente de la pobreza a través de su propio trabajo. Y el eslogan para eso es el negocio de luchar contra la pobreza. Es decir, el negocio de luchar contra los pobres, en todo caso. Esto realmente es como un acto fallido. Cinismo, pero... Tienen trabajo esclavo, o sea que están trabajando para terminar de eliminar a los pobres. Nidera. Ahora, ¿es necesario, como dicen los chicos ahora, hace falta que Nidera tenga que echar mano del trabajo esclavo infantil para posicionarse en el mercado mundial de esta manera? ¿Qué hay detrás de las ONGs a la que mucha gente adhiere, que tiene que ver inclusive con el aporte de capitales que están fundamentados y basados o son recogidos, acopiados, digamos, a través de esta forma de beneficios fiscales? Claro, pero digo, se lo estoy diciendo ahora a los que integran las ONGs. También hay que tener en cuenta la historia y quiénes son los auspiciadores de determinadas ONGs, para no ser uno funcional a esto también sin saberlo por ignorancia, ¿verdad? Bueno, esto es lo que quería decir. Y la otra cuestión, el otro ejemplo que quería dar caso, Román, tiene que ver con Honduras y una tragedia que dio en llamarse la tragedia garífuna. Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en Biodiversidad en América Latina y el Caribe. Fue publicado el 27 de octubre de este año, así que es muy, muy reciente, y habla de lo que es la situación en este momento del pueblo garífuna. ¿Quién es el pueblo garífuna? Es un pueblo, una etnia, digamos, que vive en Guatemala, en Honduras, en Belice, en Estados Unidos, y la historia de este pueblo tiene que ver también con los esclavos, porque se trata de en el año 1600 y pico, 2 barcos partieron desde África, desde lo que es ahora Nigeria, cargados de esclavos para traerlos a América, y estos 2 barcos naufragaron. Se escaparon los esclavos y se refugiaron en las islas San Vicente del Caribe, y el pueblo que ocupaba la isla, un pueblo originario, los caribes, acogieron a los negros africanos, y después obviamente hubo una fusión entre negros africanos y pueblo caribe y dio origen al pueblo garífuno, ¿no? También llamados caribes negros, justamente por este intercambio que hubo entre los 2 pueblos. Y el pueblo garífuno, bueno, ocupa gran parte del territorio hondureño y está siendo desplazado a través de la represión y de la violencia para que este territorio sea ocupado por los intereses, entre otros, de la Standard Fruit Company y de la empresa nacional portuaria Eindura Beach Resort. Entonces, lo que hacen muchos de estos garífunos, digamos, muchos de los integrantes del pueblo garífuno, lo que hacen es emigrar, obviamente, ¿no? Son los nuevos refugiados, digamos, ambientales y políticos, que van a buscar mejor futuro en otros países. ¿Y a dónde van? ¿O a dónde buscan un futuro más promisorio? Estados Unidos. Exactamente, la tierra de la libertad. Pero cuando llegan allá, descubren que su exilio fue un exilio hacia el encierro. Y acá quiero leer un pedacito, un párrafo que dice: hay entre 75.000 y 90.000 garífunas tan solo en el Bronx. Fíjate la cantidad. Los garífunas tienen que, además, para llegar a Estados Unidos, tienen que atravesar una maraña de corrupciones, hostigamientos, asaltos, violaciones y vejaciones, sobre todo cuando cruzan el territorio mexicano. Pero cuando llegan a Estados Unidos,
son tomados como esclavos, literalmente. Y en una preaudiencia celebrada en Nueva York, en el marco del capítulo de migración del TPP en Seattle, varias mujeres garífunas hablaron y denunciaron que por lo menos 189 madres con hijos que eran deportados, al llegar las autoridades les ponen a los hijos en albergues y a ellas le colocan grilletes electrónicos. Fíjense ustedes, del famoso grillete aquel que uno ya está visualizando cuando decimos grillete, que se le ponían los tobillos a los esclavos, que eran de hierro, a los modernos grilletes electrónicos, a través de los cuales espían, rastrean y controlan los movimientos de estas mujeres y pretenden quebrarlas mentalmente. Una de ellas dijo en la preaudiencia celebrada en la sede de Naciones Unidas: nunca pensamos que seríamos esclavas en Estados Unidos, como lo fueron nuestros ancestros africanos. Los grilletes suenan, nos hablan, nos obligan a regresar a casa para recargarles la batería, nos impiden salir de ciertas áreas y permiten que la policía entre a nuestras casas a cualquier hora, intimidándonos como se les da la gana. ¿Por qué no nos deportaron? Quizás porque pretendan saber quiénes son nuestras amistades, etc. Otra declara: es raro, solo les ponen grilletes a las mujeres, a los hombres los deportan o los ponen a trabajar en centros de detención, por $1 al día. Hay quienes dicen que nos están probando y que nos quieren someter, doblegar, para que aceptemos sus condiciones. El sistema de detención debe ser desmantelado, dicen las autoridades, digamos, a quienes hicieron la denuncia. No se debe separar a las familias por ninguna forma de cumplimiento migratorio. El sistema de cumplimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos fue privatizado y las corporaciones privadas, como la Geo Corporation, con un largo récord de abusos hacia los trabajadores y los migrantes, presionan en pos de la aplicación más estricta para garantizar mayores ganancias. O sea, la cuestión de quienes emigran, de los inmigrantes, fue privatizada en Estados Unidos y convertida en un negocio que, entre otras cuestiones, se manejan con los grilletes electrónicos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, trabajo esclavo moderno, si los hay, en el país de la libertad y con estas condiciones tecnológicas, digamos, ¿no? Entonces, esto para también decir y terminar diciendo, obviamente que la tecnología no es neutra, hasta sí, sirve y es funcional para esto que acabamos de leer y compartir con la audiencia. Pero además, grillete electrónico es, digamos, si se le quiere, la carga simbólica mayor no puede ser. Sí, es la esclavitud llevada a un nivel de sofisticación increíble. Bueno, es que Sí, ayornada a los tiempos que corren. Denominarlo de esa manera, creo que implica la voluntad de llevarte inevitablemente a la asociación con el tema de la esclavitud. Sí, claro. Y bueno, y yo quería, si puedo terminar, sí, por favor, diciendo, claro, haciendo mención a este año que ya está terminando, que ha transcurrido y que fue conmemorado por la FAO como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Hay una discusión interesante respecto a la cuestión de la agricultura familiar. Gustavo Duch, que es un médico veterinario, que fue uno de los fundadores de Veterinarios Sin Fronteras, que puede ser consultado a través del Facebook, así como les digo, Gustavo Duch, D-U-C-H, ha escrito y pone en discusión la cuestión de la denominación agricultura familiar. Por eso digo, ¿no?, esto de el desmonte semántico que ha habido y que uno debe tratar de interpelar, digamos, para saber de qué se habla cuando se habla y se dicen determinadas cuestiones. Y él dice, ¿por qué cerrar la agricultura al plano familiar, donde también hay mucha forma de patriarcado y donde además está esto incorporado, ¿no?, el trabajo infantil como una cuestión cultural, digamos, ¿no? Entonces, lo que hace la CLOC, la Vía Campesina Internacional, es decir, o denominar al año el Año Internacional de la Agricultura Familiar e Indígena. Y nombrando a los pueblos originarios, no podemos olvidar decir que los pueblos originarios también están siendo sometidos al trabajo esclavo,
y a toda clase de calamidades y tragedias que tienen que ver con el secuestro, la tortura, el asesinato, y si no, recordemos algunos nombres de algunos mártires del campo argentino que por justamente defender sus tierras para que no sean incorporadas, anexadas por usurpación al modelo extractivista agropecuario vigente en Argentina en este momento, perdieron la vida, como Cristian Ferreira, que era de la comunidad Lule Vilela, la comunidad Lule Vilela tiene en Santiago del Estero 2.000 hectáreas, históricamente se las dieron y la están trabajando comunitariamente. Cristian Ferreira fue asesinado justamente como una manera de amedrentar y lograr el convencimiento de parte del resto de la comunidad de ceder estas tierras al modelo, ¿no? O por ejemplo, y además era un integrante del Mocase Vía Campesina. O Roberto López, que fue asesinado en Formosa, Sandra Juárez en Santiago del Estero y Javier Chocobar en Tucumán. Todo esto es fácilmente encontrable en internet y en las redes sociales, pero digo, también los pueblos originarios han sufrido y siguen sufriendo esta persecución, y también quiero decir, son sometidos al trabajo esclavo, porque justamente hay muchos pueblos que han sido abandonados a su suerte y están pasando por situaciones de pobreza y hambre estructurales, digamos, muy, muy fuertes, ¿no? Muy, muy potentes. Lo curioso es que vos mencionabas la FAO, la Oficina de las Naciones Unidas para el Estudio de la Población, en su informe anual, el de 2007, se llama Aprovechar el potencial demográfico de las ciudades. Es promover, o sea, son 108 páginas donde se promueve abandonar la vida rural, claro, para insertarse en las ciudades. ¿Qué implica eso? Implica liberar tierras para determinadas formas, para determinados modelos de explotación agropecuaria, trasladarle costos a los estados, o sea, liberan tierras para las ganancias de determinadas formas de explotación. Exacto. Sobre todo determinadas empresas que están en casi todo el mundo, y le trasladan la obligación de darle una vida digna a los estados. ¿Qué quiero decir? Se socializan las demandas, el Estado, porque por otro lado le piden al Estado que baje los impuestos. Exactamente. Lo ponen en una situación de insostenibilidad al Estado y a la política, mientras se liberan tierras, y no lo está diciendo una empresa privada, una consultora privada, lo baja Naciones Unidas en un informe anual de una oficina que debería merecer el respeto de la comunidad intelectual y soportar los análisis, por lo menos los más superficiales. Y sin embargo, yo la verdad que lo leía ese informe y no podía dar crédito a lo que estaba leyendo, porque si de las Naciones Unidas te están dando indicación, además te dicen cómo tiene que ser la ciudad, y la ciudad tiene que ser chica, comprimida, para abaratar los costos del transporte. Es eso, y promover el hacinamiento es prácticamente lo mismo, que usé un eufemismo, bueno, es una cuestión de delicadeza, pero no quita la brutalidad central de la propuesta. Pero ya que nombrás también a la FAO en ese contexto, fíjate que en el marco del Año Internacional de Agricultura Familiar para la FAO, hubo una conferencia de agricultura familiar que organizó la Comisión Europea a fines de noviembre de este año, donde no se le permitió hablar, no hubo oradores de las organizaciones campesinas o de la agricultura familiar, pero los que sí hablaron fueron los funcionarios y un ejecutivo de la Unilever. ¿Suena la palabra Unilever? Que presentó los logros y las expectativas para el año de la agricultura familiar. Escuchen bien quién es Unilever. Unilever es una transnacional agroalimentaria que opera 400 marcas en 100 países, famoso por los inefables cubitos Knorr y su producción mundial de 50 millones de cubitos por segundo. Lo que no nos dicen los de la Unilever es que la materia prima utilizada para la producción de los cubitos tiene transgénicos, agrotóxicos, conservantes y químicos, pero por sobre todo denuncias de que esos cubitos encubren trabajo infantil y precarizado. Fíjate vos, la FAO, a quien le da la voz en el Año Internacional de la Agricultura Familiar, se la da a las transnacionales, porque según la FAO, las corporaciones internacionales son las que van a resolver el hambre en el mundo para el 2050.
Y la verdad de la milanesa y no de soja, Román, que además convocamos a que no sea comida por la población casildense, las milanesas de soja, digo, la verdad de la milanesa es que son los agricultores de las economías familiares y de subsistencia los que alimentan al mundo. Y en la Argentina, los que alimentan al pueblo de la nación argentina, y no las grandes transnacionales. Y desde la Revolución Verde hasta ahora, cuando nos quisieron convencer de que todo esto de lo que estamos hablando, de lo que hemos hablado desde las 11 hasta ahora, venía a resolver el hambre, pues señores, no lo resolvió. Por un lado, hay 1.000 millones de personas en todo el mundo que están hambreadas, pero por otro lado, hay suficiente cantidad de alimentos en el mundo para que el hambre no exista. Esto que digo yo, es como una redundancia, no estoy descubriendo la rueda, no estoy descubriendo la pólvora, Román. Cualquiera sabe que la cantidad de alimentos que hay en el mundo es suficiente para que no haya hambrientos, pero depende de la distribución de la riqueza y de la accesibilidad de los pueblos a esos alimentos, que además no deben ser cualquier alimento, porque los calditos Knorr son la clase de alimento que yo no quiero para mi pueblo. Y ahí hablamos y discutimos sobre otro concepto muy importante que es la soberanía alimentaria, la capacidad, el derecho, la obligación, el deber de los pueblos de poder discutir qué clase de alimentos quiere, cómo los va a producir, dónde los va a producir y para qué intereses los va a producir. Probablemente, si los intereses son colectivos, se contraponen con los intereses de las grandes corporaciones y, por supuesto, pueden cambiar la historia, porque las cosas no son así. Las cosas están así y por supuesto que podemos cambiarla, como nos dijo Paulo Freire hace muchos años. Claudia, ha sido un gustazo. Bueno, el gustazo ha sido mío. Hacía mucho que no venía a una radio a charlar de estos temas y la verdad que estoy muy contenta, me voy muy contenta por haber podido hacerlo. Ojalá que haya contribuido en algo. Porque además se abren un montón de puertas para tratar otros temas. Mientras vos estabas hablando de soberanía alimentaria, pensaba en una nota de la revista del Banco Credicop, que ahora se me fue el nombre, que hace referencia a la revista Acción, efectivamente, a cómo los intereses comerciales van dejando de lado, es decir, la variedad de papas, de un montón de productos vegetales que hay en el continente americano, decenas de variedades, y van desapareciendo porque se imponen las 1, 2 o 3 variedades que interesan para producir masivamente, no para alimentar al argentino o al americano, sino para exportar. Es un negocio, digamos, cómo los países se convierten en soporte físico de los intereses, nada más que soporte físico de los intereses de otras corporaciones, pero que además generan una depredación. Exactamente. En este caso no animal, pero sí vegetal. Sí, animal también. Animal también, porque hay defaunación. Totalmente. Así que sí. No conocía el concepto, lo aprendí lo de defaunación leyendo el libro, pero cómo ponemos en riesgo al desaparecer variedades. Creo que no tenemos conciencia de la profundidad del daño a largo plazo que este mecanismo o este método de producción o este sistema de producción. Y no tan a largo plazo, Román, y no tan a largo plazo, ya se están viendo la pérdida del maíz mexicano, el maíz autóctono nuestro en México, que es el maíz en realidad autóctono, es aquí cortito, digamos, no es tan alto como lo conocemos, prácticamente yo diría está desaparecido en vida, digamos, ¿no? Y haber perdido la capacidad de poder producirlo, haber perdido esa herencia genética, realmente es una cuestión muy trágica y pocos tenemos conciencia de esto.